Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, disfrutando de personas inspiradoras, hoy estoy con un colega y amigo que él se presenta a sí mismo y lo voy a leer para que no se me olvide nada. Como neurólogo, como escritor, como divulgador, como máster en desarrollo personal y liderazgo, y lo que más me gusta de su presentación, que se define a sí mismo como viajero de la vida, como aprendiz de cosas importantes y que de forma generosa dice que con ilusión quiere compartir todo aquello que encuentra. Esa es su presentación, pero yo quiero transmitiros su gran capacidad generosa de querer llegar a todos con sus libros. Yo lo descubrí con Para, Respira, Siente, pero resulta que después descubrí que tenía libros anteriores, como El hombre del traje gris, que como buen neurólogo supo muy bien hablar del cerebro, y con el último libro que os recomiendo, que se llama Iluminar la sombra, ¿no? Dime si no. Sombra, es que sí, todavía correcto. no me da tiempo a leerlo, pero no te preocupes, Carmen, que no me lo pierdo. Así que todo para ti, Agustín Aceves. Gracias por estar, doctor, y ilústranos con tantas cosas que sabes. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por el proyecto, muchísimas gracias por la invitación. Yo hay veces que no creo en la felicidad, porque creo que es un tópico que está muy sobredimensionado, pero sí creo en la alegría. Y es una emoción muy potente y desde luego tú la llevas en el cuerpo y en el alma, en tu apellido, y haces honor de ella. Muchísimas gracias por ser consecuente con ese apellido y repartir tanta alegría por este mundo. Bien, es cierto todo lo que cuentas de mi currículum. Yo me quedaría ahora mismo con que ser viajero de la vida es lo que más me ilusiona, ¿no? Porque, bueno, sí es cierto que soy médico neurólogo, como tú, ya un poquito senior, y de un largo recorrido. Bueno, estamos entre colegas y, bueno, es decir, por cierto, pensé ponerme bata blanca y fonendo, que es algo que me hace muchísima ilusión que siempre lo lleves contigo, porque es un símbolo de enlazar con todo lo que significa la medicina y es algo que también valoramos, el que siga siendo un gesto de unión y de reivindicar, ¿no? Esta charla está un poquito centrada en el último libro que comentabas, que es Iluminar la sombra. La sombra es aquella parte de la personalidad que tendemos a ocultar, es aquella parte del inconsciente que no nos gusta, que no queremos enseñar a los demás, que es nuestro ladito oscuro, nuestra caquita emocional y que esconde muchos miedos, muchas angustias, muchas frustraciones, pero que está ahí y no nos apetece mostrar demasiado, ¿no? Y hay algo que es una metáfora, pero que a mí me gusta mucho, ¿no? Que la oscuridad es difícil sacar de una estancia. Una habitación oscura es difícil de sacar la oscuridad, no podemos eliminar la oscuridad. La única forma que podemos eliminar esa oscuridad es poniéndole luz, iluminando, y de esta forma se irá. Y lo mismo ocurre con este aspecto de iluminar esta sombra, nuestra parte oscura, que es un ejercicio honesto de autoconocimiento y de intención de mejora de nuestra propia versión, de nuestra mejor versión, ¿no? El mundo ha vivido una tremenda sombra, una sombra oscura en forma de esta epidemia pandémica que se ha cernido sobre nosotros, se ha instalado sobre nosotros en un momento en el que, bueno, el desarrollo tecnológico y científico era el más avanzado de toda la historia, ¿no? Y ha supuesto una bofetada inmensa y que nos ha hecho también bajar un poco de la peana de la soberbia en la que nos habíamos encumbrado, como, hablábamos de inteligencia artificial, de cosas ya, y sin embargo
este bicho micrométrico nos ha bajado a tierra y nos ha puesto en su lugar. Es un escenario VUCA. VUCA es un acrónimo que surge en Estados Unidos, en los marines americanos, en Afganistán, para describir escenarios vulnerables, inciertos, complejos y ambiguos. Luego tuvo bastante predicamento en el mundo empresarial y hoy estamos viviendo un escenario VUCA de libro, ¿no? Es decir, en donde el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre está ahí. Y esto se abre entre nosotros como una oportunidad también única para reinventarnos como seres humanos, poniendo luz a esas nuestras sombras individuales y colectivas, ¿no? Y encarar el futuro de una forma esperanzadora, ¿no? Y aportando todo lo que el futuro se presenta como mágico, ¿no? Soy médico, como bien decías, que le gusta escribir, y aproveché esta oportunidad para aportar mi pequeño granito de arena. Y en noviembre del 2020 publiqué un libro titulado Iluminar la sombra, que es este, que hace unos días pues también viró hacia un blog que también pues lo he titulado Iluminar la sombra, y donde voy aportando cosas que me parece interesantes de cara a aportar mi luz personal a este mundo de penumbra, ¿no? En este libro recojo testimonios como tremendos, como el ejercicio de la medicina me llevó a oír y a presenciar, de ese duro confinamiento, situaciones dramáticas. Me viene a la memoria ahora, por ejemplo, aquella persona que fue detenida por la Guardia Civil porque le encontraron asaltando la tapia del cementerio, porque él tenía por rutina ir a orar, a rezar a la tumba de su hijo, que había perdido hacía unos años, y eso a él le reportaba paz y le reportaba sosiego. Pues no podía más y tuvo que escaparse a rezar, y fue cogido por la Guardia Civil y bueno, pues son una de las situaciones tan dramáticas que recogió este periodo de confinamiento y que yo, como tú y como tantos profesionales, pudimos ver, ¿no? En este duro confinamiento, pues coincidió que yo, cursé un máster en desarrollo personal y liderazgo, las cosas de las causalidades, que fue una casualidad, pero luego se convirtió en una causalidad, que yo me había apuntado en el mes de enero y bueno, para un diseño presencial, y luego derivó en una experiencia webinar muy interesante. Y ahí aprendí cosas muy importantes que me parecía que podían valerme para iluminar, para aportar a esa sombra que estábamos viviendo, a ese drama que estábamos viviendo como humanidad. Y ahí, bueno, pues también reafirmé algo que ya venía de atrás, como tú habías hecho mención, es decir, soy un apasionado del mundo de la meditación, del mundo del mindfulness en particular, y porque comparto el dicho ese de que, bueno, un cerebro inatento es un cerebro infeliz que difícilmente puede alcanzar el bienestar, ¿no? Reivindico, como haces tú y como hacemos tantos médicos cada vez más, la respiración como un acto vital, fundamental para la vida, aquello que nos hace intercambio de gases, pero a la vez nos permite ser un anclaje para centrar la atención y ser algo que siempre va con nosotros, nunca la podemos dejar fuera, salvo que estemos muertos, y que es una herramienta extraordinaria para anclarnos en ese momento presente, que es donde está la vida. Sabes que ayer es un pensamiento, mañana es otro pensamiento, y donde hay vida
es en este momento, en este agradable momento que tú y yo estamos teniendo esta charla, pues es donde está nuestra vida, no en ayer ni en mañana. No hay mejor ansiolítico que, como muy bien sabes, que la respiración, y a veces, aunque cueste, desde la perspectiva de, bueno, un señor doctor, una bata blanca, un despacho, sobre todo personas un poquito ya más veteranas, que en la cultura de la pastilla, del tratamiento, pues les cuesta un poco que alguien les enseñe una técnica de centrarse en una respiración y que eso le va a reportar beneficio, le va a aportar tranquilidad. Cuando lo pillan y cuando comprenden, sobre todo los niños, que son como esponjas y lo saben muy bien, se dan cuenta de que eso le reporta bienestar, ¿no? La meditación y el mindfulness una herramienta que surgió en este máster junto a otras, y también surgió, como no, el amor, y el amor que tú tanto predicas, y el amor que tan generosamente das, y la compasión, ¿no? La bondad amorosa, que son herramientas que reportan un beneficio inmenso no solamente a aquellos que la reciben, sino a uno mismo. Es decir, cuando uno practica autocompasión, es difícil querer a los demás si uno no se quiere a sí mismo, ¿no? Es decir, por eso yo creo que aunque el mindfulness sea el apartado que entrena la atención, queda un poquito cojo si no va acompañado de la compasión, porque eso es muy potente desde el punto de vista terapéutico para quien lo practica en forma de personal y para practicarlo con los demás. Me quedo con tu iluminar la sombra, que es tan necesaria, y si te parece, por acabar con tu maestro que has nombrado, me gusta una frase suya que dice que cuando somos conscientes de nuestra propia sombra, cuando somos lo suficientemente humildes como para abrazarla, eso nos ayuda también a abrazar y a entender y a aceptar la sombra de todas las personas que nos rodean. Gracias porque escuchándote has iluminado la estancia. Gracias de corazón por tu generosa disponibilidad y por supuesto que seguimos en contacto. Claro que sí, eres una fuente de sabiduría. Gracias, bueno, hasta pronto. No, simplemente terminar diciendo que cuerpo, mente y espiritualidad es una triada indisoluble en el ser humano, y comparto contigo esa visión integral y holística que haces de la medicina, que aunque llevemos poniendo y que llevemos bata blanca, hay muchas más cosas sanadoras que el tocar, palpar, también el amar, también el sentir, también el escuchar. Eso tiene una gran carga terapéutica. Muchas gracias. Seguimos en contacto, Agustín, es un placer tenerte en mi círculo de amigos.